9:08 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y conversamos de inmediato con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, para analizar el caso de la ex premier Betsy Chávez, que debería estar llegando en los próximos minutos a Lima. Muy buenos días, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Un placer que todos ambos dos. ¿Cuál es el pronóstico para la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, luego de su arribo a la capital? ¿Qué es lo que dice el derecho? ¿Le correspondería, por ejemplo, un penal en Lima o, como ha solicitado la defensa, cabe la posibilidad de que ella cumpla prisión preventiva por 18 meses en Tacna? A ver, lo más importante en estos casos es determinar las competencias que tiene el INPE. Tenemos a un jefe en el INPE, que es el doctor Yaque, una persona que históricamente siempre ha estado muy preocupada por el respeto a los estándares de derechos humanos. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Y lo primero que él tiene que hacer es asegurarse que esta persona no corra ningún peligro en el penal al cual vaya a ser llevada. Y evidentemente tiene que privilegiar estas circunstancias de proteger a la persona humana y tomar en consideración adicionalmente la gravedad del delito para la clasificación. Es por esa razón por la que ella ha sido conducida a Lima. Lo más probable es que ella sea conducida al penal de máxima seguridad en Chorrillos, que no solo es un penal que corresponde a la naturaleza del delito, como es la rebelión, sino que adicionalmente corresponde a los estándares de seguridad que se le debe brindar a una ex primera ministra. Sí, doctor, usted menciona que el delito es rebelión. ¿Cuál es la pena que corresponde a ese cargo? Recordemos que se trata nada menos que de un golpe de Estado, es decir, de la ruptura de los fundamentos mismos de nuestra vida en común, que es la Constitución. Claro, es un delito grave. Además, recuerde usted que la Fiscalía lo que ha hecho en el caso de esta imputación es adicionalmente hablar de conspiración, porque entiende pues que esos son eventualmente los cargos que ella podría tener. El Código Penal peruano para el delito de rebelión tiene una pena que puede llegar hasta los 20 años de privación de libertad en las condiciones que esta habría sido cometido. 20 años, entonces. Eso es la pena posible por el delito de rebelión, que es la, digamos, denominación jurídica de lo que se produjo ese día, golpe de Estado, en cuya participación se atribuye a haber estado presente la señora Betsy Chávez. Correcto. Acuérdese usted que además la Fiscalía alternativamente está entendiendo que podría haber un caso de conspiración. Todo eso lo va a valorar sobre la base de los elementos de convicción que ya viene recopilando y que se han hecho públicos, algunos de ellos, que sí la colocan en circunstancias de la comisión de este hecho. Claro. Información del documento de la Corte señala además, por ejemplo, el intento de fuga. Explica que hubo un intento de fuga de Betsy Chávez luego del golpe del 7 de diciembre. Debido a esto, o se sustenta en una geolocalización del vehículo, digamos, y el recorrido que hace. Por otro lado, Betsy Chávez también, de alguna manera, intentó sorprender a la justicia cuando entrega un celular que no era el que había usado eventualmente y contenía información valiosa. Todo esto configuraría obstaculización y podría ser agravante en contra de la imputada. A ver, agravante en términos de la pena no. No. Porque la pena tiene un estándar de 10 a 20 años. De acuerdo. Es una circunstancia que ha sido valorada por el profesor San Martín Castro como presidente de la sala y como vocal ponente para entender que el comportamiento de la ex primera ministra representa un peligro procesal. En ese caso, un peligro de fuga. Un peligro de perturbación procesal, porque está obstaculizando la labor de la Fiscalía de recopilar elementos que permitan sustentar la imputación del hecho. Claro, son los argumentos, digamos, base sobre los cuales se toma la decisión de disponer la prisión preventiva, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, con los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Correcto. Ahí la decisión de la Corte Suprema ha sido muy acuciosa en diferenciar
y así corresponde, las acciones individuales y personales de cada uno de ellos para entender quiénes han realizado acciones perturbadoras o quiénes han realizado comportamientos que permitan establecer la prognosis de fuga, peligro de fuga, que también en el caso de Chávez coinciden ambos dos, no es requisito. Basta que haya peligro de fuga o peligro de entorpecimiento para que haya una prisión preventiva. En el caso de Betsy Chávez, la Corte Suprema ha dicho que están los dos, con lo cual no hay duda que el peligro procesal está presente. De acuerdo, hablemos por favor sobre otro tema que tiene que ver también, según su principal protagonista, con el orden constitucional. Estoy hablando sobre Zoraida Ábalos, quien sostiene que a la voluntad de sancionarla por la aplicación de un criterio jurídico que puede ser distinto que el de la mayoría parlamentaria, viola la independencia de jueces y fiscales, que es uno de los fundamentos efectivamente de nuestra democracia. Hay, a propósito de eso, un comunicado publicado hoy por la Comisión Interamericana. Su opinión sobre este punto, por favor, abogado Julio Rodríguez. A ver, mi primera opinión es que los órganos de justicia pueden ser objeto de no solo crítica en sentido público, sino pueden ser objeto de investigaciones a partir de las competencias de quien lo hace. De acuerdo al mandato constitucional, pues es el Congreso quien puede investigar a los fiscales supremos y a los jueces supremos por comportamientos disfuncionales que infraccionen las reglas propias del Estado de Derecho, denominada infracción constitucional, o que en su caso puedan acabar realizando actos que configuren delito, y por ende ellos son los encargados de enviar la posibilidad de abrirles investigación al órgano competente, que sería la Fiscalía de la Nación. Para mí, el comportamiento que ha realizado el Congreso de la República no es un comportamiento que busque desnaturalizar la división de poderes. Está cumpliendo con lo que dice la Constitución, que es investigar, y que está investigando un hecho que entiende constituye un acto delictivo, porque lo que ha evidenciado el informe que no fue aprobado es que se habrían omitido las funciones y las competencias propias de la Fiscalía de la Nación respecto a hechos en donde se había materializado actos delictivos. Tanto es así que el siguiente encargado de esa investigación tomó una decisión radicalmente distinta a la de la ex fiscal de la Nación. Doctor Rodríguez, tenemos que ir a una pausa a escuchar a los anunciantes de la hora, pero le pedimos, por favor, se mantenga en línea para continuar abordando este y otros temas. Vamos a la pausa y regresamos. Retomamos, Mávila, nuestra conversación con el abogado penalista Julio Rodríguez, cuya paciencia le agradecemos. Señor Rodríguez, otro tema jurídico de los últimos días, naturalmente, es el pronunciamiento de ayer del Tribunal Constitucional sobre un conflicto competencial entre el gobierno y el Congreso a propósito de la denegatoria fáctica de la confianza. Díganos, por favor, cuáles son los alcances de esta sentencia del TC. Bueno, los alcances son realmente trascendentales a efectos de mantener en el país el equilibrio dentro del Estado de Derecho. Ya muchísimos especialistas lo habían mencionado, incluso en su oportunidad se me consultó y yo afirmé claramente que lo hecho por Vizcarra había sido un golpe de Estado asolapado, había realizado una interpretación indebida del rechazo a la confianza y que por lo tanto esto tendría que en su momento ser revisado de manera escrupulosa por el órgano encargado para ello, que es el TC. Y el TC ha determinado claramente que la denegatoria tácita no existe y por lo tanto los actos realizados por Vizcarra para esos efectos determinan la nulidad de los mismos y por lo tanto ya no hay duda de interpretar que lo que acabó haciendo Vizcarra en ese momento fue un golpe de Estado y realizó un acto de disolución del Congreso absolutamente indebido, de espaldas a la norma constitucional. Anoche conversábamos con el doctor Aníbal Quiroga y él decía, por ejemplo, que estos pedidos que se dicen, bueno, entonces habrá que procesar y habrá que denunciar a Vizcarra y compañía, no proceden porque la decisión, digamos, del tribunal no es retroactiva. ¿Usted coincide con ello?
Sí, lo que sucede es que además recuerda usted, Mávila, que en su oportunidad esto fue también sometido al TC para ver si es que efectivamente se estaba realizando un acto indebido, y el TC dijo que bueno, que ese era el criterio que se había tomado en ese momento y que por lo tanto la valoración del TC en aquel entonces no fue una valoración, creo yo, muy rigurosa. La de este lo es. Y lamentablemente, pues, lo que no corresponde es retrotraer los hechos al momento, porque en derecho penal, básicamente, la posibilidad de aplicación de una sanción normativa, es decir, de una norma que está preveyendo desde una perspectiva negativa, que es el rol que tiene el TC, no permitiría que estos actos puedan ser valorados de manera posterior como delictivos. Esto es imposible. O sea, lo que se llama la posibilidad de que la norma penal pueda ser aplicada hacia atrás en el tiempo, retroactividad como se denomina, no es posible cuando perjudica al eventual procesado. Cuando lo beneficia, sí. Ahí sí es posible siempre ir hacia atrás. Claro, además recordemos que el Tribunal Constitucional en ese momento consideró constitucional la medida adoptada por el gobierno de Martín Vizcarra. Pero el doctor Pereira, con quien conversamos hace unos minutos, considera que lo que ha hecho el tribunal es romper el equilibrio de poderes y considerar que el Congreso nunca se puede equivocar y que tiene control absoluto sobre las posibilidades del Ejecutivo de hacer cuestiones de confianza. Es decir, que mientras no agende, va a poder colocar un candado y de esta manera frenar cualquier posibilidad o recortarle esa atribución, ese mecanismo que está establecido en la Constitución para el gobierno de turno, el Poder Ejecutivo del momento. Mire usted, yo coincido más bien con la tesis que han esgrimido juristas como el doctor Quiroga, y que están en la línea de entender que estamos en un régimen semipresidencialista y por lo tanto el presidente de la República tiene muchos poderes. Mire lo que sucedió en Ecuador. La muerte cruzada es algo que pone en equilibrio de fuerzas en alguna medida al Ejecutivo con el Legislativo, porque si se opta por disolver el Congreso para convocar a elecciones para un nuevo Parlamento, ipso facto también se hace respecto al presidente. Esto tiene más bien una connotación de mayor equilibrio. Lo que venía sucediendo es con esta interpretación tácita, es que el presidente de la República, sí en esas circunstancias, desestabilizaba la naturaleza del equilibrio de poderes. Lo que ha hecho el día de hoy el TC es decirle, no existe de ninguna manera una denegatoria tácita. Esta tiene que ser expresa y existen los mecanismos constitucionales para agendar este tipo de requerimientos que hace el presidente de la República. Ya el objetivo constitucional es muy importante y hay que retrotraernos a cuál es el espíritu. Nunca ha habido históricamente un tipo de cuestión de confianza cuando se somete a un gabinete por primera vez a aprobación del presidente, porque no es necesario hacerlo. ¿Cómo yo voy a cuestionar si todavía no han realizado ningún acto funcional? Lo que se puede cuestionar es la designación como tal, si es que no cumplen con los estándares mínimos para el cargo. De acuerdo, señor Rodríguez, no lo he comprendido bien, creo, porque ha citado el caso del Ecuador como una muestra de equilibrio de poderes. El presidente renuncia y por ese acto mismo queda disuelto el Congreso. Pero no tenemos esa figura acá. No, no la tenemos, porque ahí yo le digo, es que lo que estoy haciendo es la comparación. Ahí sí hay un equilibrio. Sí. Acá no lo había. En el no había ese equilibrio. El presidente podía disolver conforme lo hizo Vizcarra, interpretando tácitamente, y ahí sí se rompe absolutamente el equilibrio que tiene que haber entre legislativo y ejecutivo. Pero si la señora Boluarte decidiera renunciar, como algunos se lo piden, eso no significa que tenga el poder para disolver el Congreso por ese mismo acto, como sucedió en Ecuador. Correcto, totalmente de acuerdo. Ahí, por eso, yo repito, ahí el equilibrio es mucho más claro que en el caso peruano. En el caso peruano el régimen es presidencialista, el presidente tiene mucho poder y por lo tanto la Constitución ha sido concebida para que este poder no pueda ser objeto de abuso. Por lo tanto, la Constitución ha sido concebida para que este poder no pueda ser objeto de abuso. Por lo tanto, la Constitución ha sido concebida para que este poder no pueda ser objeto de abuso. Por lo tanto, la Constitución ha sido concebida para que este poder no pueda ser objeto de abuso.
Recuerde usted que el abuso del derecho y por lo tanto del poder que le tocan a los funcionarios no está permitido. De acuerdo, doctor, muchas gracias por sus aclaraciones sobre 3 temas importantes. Por una parte, el tema de Betsy Chávez, por otra parte, la decisión del Tribunal Constitucional y también nos ha hablado sobre el caso de Zoraida Ábalos. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 9:30, regresamos.